Enero 28. La oración me llama a no analizar la vida con los anteojos del presente, sino con los de la perspectiva eterna. ¿Cuál es la oración más necesaria y a la vez más peligrosa que podrías orar? Es aquella oración que te lleva más allá de los pequeños caprichos y deseos que acaparan la mayoría de tus oraciones. Está bien orar por tu trabajo, tu matrimonio, tu familia, tus finanzas, tu casa, tus niños, tu retiro, tus vacaciones, tus inversiones, tu iglesia, tu salud, el gobierno y el clima. Pero eso no es suficiente. Este tipo de oración sigue el modelo yo, aquí y ahora. Está basada en la vida en este momento, en lo que yo creo que necesito. Sí, a Dios le importa tu vida presente y te da de su gracia para este momento. Él está contigo y para ti aquí y ahora, pero te llama a ver tu vida desde una perspectiva que va más allá de ese momento y más allá de tu habilidad de diagnosticar lo que realmente necesitas. La oración que Cristo nos llama a orar requiere que dejemos a un lado nuestras agendas momentáneas y en vez de ellas tomemos la suya. Esta oración requiere que cambiemos nuestros deseos distorsionados por los suyos. Este es el modelo de oración, tú por siempre, ya que requiere que tomes la perspectiva eterna. Deja ir tus ambiciones y someterte bajo el reinado de otro. Es una oración corta pero peligrosa. ¿Por qué peligrosa? Porque tiene el poder de poner de cabeza tu vida, de hacerte una persona muy diferente a la que has sido. Esto es lo que hemos sido llamados a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí y ahora en mi vida, así como en el cielo. Mateo 6:10. Es solo cuando te rindes ante estas palabras que Jesús te invita a orar por tus necesidades momentáneas. Aquí encontramos gracia. No tengo que esforzarme en ser rey y no tengo que llevar las capas de un rey, ya que tengo al rey mismo. En este reino soy bendecido con todas las cosas que he de necesitar y al ser bienvenido a su reino soy incluido en algo que nunca, nunca terminará. Entonces ora esa oración, ya que esa gracia peligrosa es lo que realmente necesitamos. No lo pienses más, hazlo ahora mismo. Porque has de vivir, porque has de vivir por aquello que se sumará, porque has de darle tu corazón a lo que nunca será capaz de darte satisfacción. ¿Por qué has de decidirte a ti mismo ya que sabes lo que necesitas cuando aquel que te creó te conoce mucho mejor y ha prometido darte lo que en realidad necesitas? Para profundizar y ser alentado, Lucas 22 del 39 al 48. Amén. Buenos días, gracias mi hermana. El Señor, como siempre, nos continúe sosteniendo y tenga misericordia de nuestra falta de entendimiento y de nuestra incapacidad para poder hablar y decir cosas eternas. Que nos siga sosteniendo y que nos lleve a toda verdad en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hay una letra de una adoración en la iglesia que dice: ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti, tus mandamientos seguiré, por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Este es el tipo de sentimiento que debe nacer de un corazón renacido, de un corazón nuevo, de una nueva vida. El Señor Jesús dice: mira, ¿quieres seguirme? Ok, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y hoy el Señor nos recuerda eso, nos recuerda que esa nueva vida implica una nueva agenda y que el Señor nos ayude y nos guíe en esta mañana para entender un poco más acerca de la oración. Efesios 3, 14, 21 es una poderosa oración. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu,
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está Pablo dirigiéndose a los Efesios. Cuando nos preguntamos qué debemos orar instintivamente, vamos a la Biblia, porque es la Biblia la que nos inspira y dirige. Así que ya sea que Jesús nos recuerde que siempre debemos orar sin desmayar, o que Pablo le recuerde a los filipenses que no deben estar ansiosos, sino que deben acudir a Dios en oración, es la Biblia la que nos mantiene en el camino. Cuando oramos realmente le estamos pidiendo a Dios que alinee nuestras vidas, las vidas de los demás, con sus propósitos eternos. Y cuando oramos de esta manera, pues podamos orar con confianza. Y definitivamente la fuente única y confiable de información sobre la oración es la Biblia. Como para cualquier otro asunto en nuestras vidas. En sus páginas encontramos una guía fiel que nos ayuda a dirigirnos a Dios con nuestras propias palabras. Los salmos son una colección de oraciones de todo tipo. Y es allí donde podemos hallar, pues, cierta guía que tomaron aquellos poetas inspirados que hicieron grandes peticiones a Dios. Entre estas oraciones notamos que los salmistas estaban conscientes de la palabra de Dios. Ellos la leían y estudiaban con el propósito de conocer al Señor profundamente. Y es que recordemos Juan 15:3. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo quien has enviado. Para yo saber qué decirle a mi Señor, debo conocerlo. Recuerden que no tenemos un Dios eh, lejano, no tenemos un Dios que no se revela, no tenemos un Dios del cual no sabemos qué esperar, del cual no sabemos qué piensa. Tenemos un Dios que se ha revelado a través de Cristo. Recuerden que en Hebreos Él dice que nos habló en idioma hijo, que en el pasado por los profetas, pero que ahora Él nos habla en hijo, en el idioma hijo, en Cristo Jesús. Entonces, tenemos un Dios cercano, tenemos un Dios que se preocupa por nosotros, que nos guía, que nos lleva de la mano, que es Él mismo el que hace todo. Es lo más maravilloso. Por eso, el tomar en serio la palabra de Dios en el sentido de revisarla y pedir asistencia del Espíritu Santo para llevarla a la vida en nuestras vidas es lo más maravilloso, porque de hecho para eso fuiste creado. ¿Cuál es el fin principal y único del hombre? Dice la primera pregunta, es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Entonces, Salmo 25, 4, 5 dice, Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Y esta es el ansia de un corazón que entiende que necesita del único Dios verdadero. Lamentablemente hay muchos lugares en donde enseñan que eh, el Espíritu Santo lo necesitamos para nacer de nuevo, pero de ahí en adelante corremos por nuestra cuenta. Y el apóstol Pablo en Gálatas, pues claramente dice, mira, ¿quién los fascinó? ¿Cómo que comenzaron por la gracia y terminan por las obras? Aún en una oración simple y sencilla, nuestra teología es revelada.
El conocimiento de nuestro Dios, lo único que puede hacer en nosotros o movernos es adorarle. De la forma como tú adoras, es de la manera como conoces a Dios. El deseo de conocer a Dios no tiene agenda. Los motivos no son o no deben ser recibir algo o torcerle la mano a Dios para que haga alguna cosa. El salmista desea conocer a Dios porque está agradecido. Él entiende quién es Él, quién es Dios. Y cuando nosotros podemos estar en ese lugar, y ese lugar más maravilloso, el entender que eres un pecador que merece el infierno, pero por gracia estás salvado. Que no mereces absolutamente nada de lo que tienes y que todo lo que tienes es prestado. Porque a veces le enseñamos a nuestros hijos que este es tu carrito, este es tu muñequita, este es tu ropa. No, no, no. Todo eso tú se lo provees y se lo prestas para que él lo administre. Y si desde esa edad comenzamos a cultivar esto, ellos van a estar bien. Y obviamente nosotros también. Porque lo que tú tienes hoy es un préstamo de Dios. Él te lo presta para que tú lo uses. Y luego te va a pedir cuenta de ese uso. Exactamente lo mismo, es simple. El cristianismo es algo sencillo en el sentido que Él es el autor y consumador de todo, no tú. Entonces, ya que me salvaste, quiero saber por qué. ¿Por qué harías algo así? ¿Quién eres? ¿Y por qué te preocupas por mí? El cristiano vive en una constante maravilla de la persona de Dios. Tu gracia y bondad surgen de una naturaleza que buscamos entender para apreciarla con toda la capacidad humana que tenemos. Mira lo que dice el Salmo 8, 3, 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Entonces, al conocer a Dios, nuestra oración se convierte en la respuesta natural a su belleza y alta majestuosidad. Por eso la palabra de Dios y la teología contenida en ella es preciosa para que el creyente sincero pueda usar la oración más de una lista, más que una lista de quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello, se convierta en una oración que le glorifique, que le honre. Y no estamos diciendo que pedir por la salud de alguien, por nuestras finanzas y demás esté mal. No, 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 no. Hoy el devocional nos pide a ir un poquito más allá, al mirar esas situaciones, esas carencias o esas abundancias a la luz de la eternidad. Y si el Señor nos permite poder llegar hasta ahí, gloria a Dios. Entonces, junto con conocer más a Dios, viene el crecimiento de nuestros afectos por las finas cualidades de Él. Al oír sus proezas, su carácter y sus maravillosas y milagrosas obras, nuestras emociones se desatan con amor a Dios. Y dice el salmista en el Salmo 8, que es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Todas las ovejas, los bueyes y también las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. Oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y David aquí piensa en lo que Dios ya ha cumplido y también considera lo que dice el libro de Génesis acerca del señorío sobre la tierra que Dios ha dado al hombre. Al considerar esto, David exclama al Señor asombrado por lo que ve. Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre. Claramente David se impresionó al estudiar la palabra, tanto que tuvo que componer un poema que a la vez es una oración de adoración.
¿Y cuántos ejemplos existen en la palabra de personajes exclamando apasionadamente su emoción al ver lo que Dios ha hecho? En el Salmo 150, aleluya, alaben a Dios en su santuario, alaben su majestuoso firmamento, alaben a Dios por sus hechos poderosos, alábenlo según la excelencia de su grandeza. Entonces, nuestro corazón no tiene otra salida al estar expuesto a las verdades y al carácter de Dios que caer en adoración. Y esa adoración se ve reflejada en el tipo de oración que hacemos en nuestro día a día. Estar vivo es estar en deuda con Dios. Tan solo por crearnos y preservarnos, Él ya ha hecho más de lo que merecemos. Pero por encima de eso, Él también nos ha salvado. Y eso es totalmente inmerecido. Romanos 5, 6, 8 dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, aunque aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nada en nosotros provocó que Dios nos diera su salvación. No fue nuestra fe, no fue nuestro conocimiento. No, es que yo estaba buscando a Dios. No, no, no. Siendo aún pecadores, no hay bondad, no hay obediencia, no hay gentileza. No hay nada de parte de nosotros. Simplemente Dios decidió hacerlo. Es más, si ahorita estás allí respirando, es porque Dios permite que tú sigas allí respirando. Hoy más de 10 millones de personas alrededor del planeta murieron. Casi 50 este fin de semana aquí en este país por las nevadas. Pero tú y yo seguimos vivos. Y es simplemente porque al Señor le place que tú sigas allí. Y aún, además de eso, además de estar vivo, porque Él hace salir su sol sobre píos y sobre justos, tú tienes el regalo más grande que un ser humano pueda recibir. Y es que estás reconciliado con tu Señor. Y mi hermano, si eso no te mueve a ver el mundo de una manera diferente y acercarte a tu Señor de una manera diferente, bueno, es un buen día para ir en arrepentimiento y fe y pedirle un corazón nuevo. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. A esto le sigue inmediatamente una promesa, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí el Señor claramente nos insta a orar sobre nuestro día a día, sobre lo que nos turba, nos afana. Eso tiene que ver con la muerte, con la vida, con la salud, con la enfermedad, con las finanzas, con nuestra familia, con absolutamente todo. Entonces, no vayamos a pensar que el presentar estas peticiones delante de nuestro Señor tiene algo de malo. El punto es quedarnos allí. Señor Padre Santo, gracias por este alimento en Cristo Jesús. Amén. Ok, chévere, bacán. Entiendes que esos alimentos son proveídos por Él. Okay. Pero Él nos insta a ir un poco más allá. La orden de presentar nuestras peticiones delante de Dios aparece como una exhortación. Cuando Pablo se dispone a cerrar su carta, aunque la iglesia de Filipos gozaba de buena salud, probablemente se enfrentaba a persecución. Filipenses 1, del 29-30 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Y ahora oís que hay en mí, porque vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Entonces las instrucciones de Pablo y la promesa que las acompaña debieron animar a los creyentes sufridos en aquel tiempo. Y es lo mismo exactamente ahora, porque aquel hombre o mujer
que lleve el estandarte de Cristo va a ser perseguido. Y no necesariamente perseguido quiere decir que alguien esté detrás de nosotros buscando para apresarnos o para matarnos, como ocurría en aquel tiempo. El hecho de que tus amigos se burlen y se mofen de ti por tu fe, eso es persecución. El hecho que tu familia te haga a un lado porque vives tu cristianismo para la gloria de Dios, entra allí dentro de ese marco. Entonces, no tenemos mucha diferencia de aquel tiempo a este. Aquí enfrentamos luchas. Por lo tanto, esta manera que Pablo nos da de presentar delante de Dios absolutamente todo, aplica al estrés cotidiano del trabajo, las obligaciones económicas. Vivimos en una cultura cada vez más poscristiana hablando de este mundo occidental, sobre todo los países del norte de Europa, porque lamentablemente en nuestros países latinos llegó otra cosa diferente a la reforma. No hemos tenido la posibilidad de vivir un cristianismo verdadero. Por eso, ahorita que hablábamos con el pastor de la realidad política que enfrenta nuestros pueblos, hay una dualidad, porque el cristianismo en su más alto nivel no se ha vivido, nuestros países no lo han vivido, como sí lo vivió este país, como sí lo vivió el norte de Europa. Está en decadencia, sí, pero es una decadencia diferente a la nuestra. Pero eso es otro tema del cual podemos hablar en otro momento. Entonces, nos brinda la oportunidad de reflejar la luz de Dios en una sociedad moribunda. Y por otro, nos hace vulnerables a la ansiedad, a una gran cantidad de preguntas imprevistas. Deberíamos educar a nuestros hijos de una manera o de otra. Deberíamos matricularlo aquí o allá. Si me obligan a poner una bandera de arcoíris en mi oficina, debemos utilizar los pronombres preferidos por nuestros colegas de trabajo, compañeros en la universidad, en el colegio. Y la respuesta humana natural a las pruebas y a la amenaza de persecuciones es ansiedad, incluso desesperación. Las Escrituras nos presentan una alternativa mejor, llevar nuestras peticiones delante de Dios. Esto debe hacerse en toda oración y ruego, con acción de gracias y sin murmuraciones ni contiendas. Por nada estéis afanosos, dice el Señor. Entonces, hay coincidencia con las enseñanzas de Jesús sobre la preocupación en el temor del monte. En el temor del monte el Señor dice, no os afanéis, pues diciendo que comemos o que bebemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe lo que tenéis necesidad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal, dice el Señor en Mateo 6. Entonces, en este orden de ideas, sí hay una preocupación real de nuestro Señor por nuestras vivencias del día a día. Es decir, no está mal presentar la intención del carro, la intención de la casa, la intención de esto o aquello de nuestro día a día. Y aún el Señor promete que la paz de Dios es algo diferente de la paz con Dios. Es decir, la paz de Dios y la paz con Dios son dos cosas diferentes. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas el herido fue por nuestra rebelión, el molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Impíos están en guerra con Dios. Y a través de Cristo Él trae paz. Pero ahora, cuando ya estamos en Cristo, entonces viene, además de estar en paz con Él, viene su paz para con nosotros.
Entonces la paz de Dios, la paz de Dios viene de la paz con Dios y de nuestra confianza en Él. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿De dónde viene la paz? De perseverar en sus pensamientos, en sus palabras. Eso es lo que nos fortalece, eso es lo que nos da fuerza. Y ahí se viene esta frase que muchas congregaciones carismáticas usan, que el que diga que es débil, diga fuerte soy. Pero la descontextualizan totalmente y nos llevan a pensar que somos fuertes porque nosotros somos fuertes. No, somos fuertes porque el fuerte está a nuestro lado y nos da su fortaleza para nosotros poder ser fuertes. Entonces, el correcto entendimiento de las verdades del Evangelio nos permite vivir una vida de oración más sana, más tranquila, exaltando lo que debemos exaltar y pidiendo lo que debemos pedir. Aunque debemos a conocer nuestras peticiones a Dios, sabemos que no hay garantía de que vamos a obtener lo que deseamos. Dios es el Rey soberano y a veces su respuesta puede no coincidir con nuestras expectativas en una situación concreta. Por ejemplo, nuestro deseo era que nuestro pastor Josué Raimundo pues siguiera con nosotros, pero la respuesta del Señor es no, es mejor que Él esté conmigo. ¿Y en cuál juicio debemos confiar? ¿En el nuestro o en el de Él? Él dice, es mejor que Él esté conmigo. Es mejor para todos ustedes. Y si nosotros miramos aquí a la corta distancia que nuestros ojos nos permiten ver, pues vamos a decir, no, no es mejor. Pero el Señor dice que es mejor y para propósitos eternos es mejor. Ok, Señor, es mejor. Gloria a Dios. Solamente danos esa paz y danos esa fortaleza que necesitamos para vivir en esa ausencia. Entonces son oraciones muy diferentes. Presentamos nuestras peticiones a Dios. Él sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Dice, no os hagáis semejante pues a estos, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad antes de que vosotros pidáis. Entonces acudamos con fe y sencilla confianza. Dice, acercámonos pues al trono de la gracia confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces el Señor se preocupa por nosotros, se preocupa por ti, por lo que estás viviendo. Sí, sí, sí. Solo porque solo porque eres fiel a Dios, no significa que nunca vendrá el sufrimiento. Y esto es muy importante que el creyente lo entienda desde el momento que llega a los pies de Cristo. Porque el mensaje de allá afuera es, ven a Cristo y tus problemas se resuelven. Y si hay un problema que no se resuelve, es porque tienes un pecado oculto. No, esta mentira sale de lo profundo del infierno y vuelve 2 veces más hijos del diablo a estos que siguen, a estos hijos del diablo que se paran a predicar en estos lugares. La verdad es que para el cristiano auténtico el sufrimiento está casi garantizado. Dice Hebreos 12:7, es para su corrección que sufren. Dios lo trata como hijos porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Dios usa el sufrimiento, así como el escultor usa el martillo y el cincel. La vida sin sufrimiento produce un ser humano inmaduro. Entonces nuestras oraciones durante estos tiempos malos deben ser apropiadas. El corazón que ora eficazmente es un corazón que desea lo que Dios desea. No hay un solo super santo que pueda soportar tales tiempos sin que se sienta abandonado. La palabra de Dios anticipa esto y Él se encargó de inspirar palabras que expresan el sentir en estos momentos. Dice el Salmo 102, oh Señor, escucha mi oración y llega a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina hacia mí tu oído. El día en que te invoco, respóndeme pronto, porque mis días han sido consumidos en humo y como brasero han sido quemados mis huesos. Mi hermano, en este mundo tendrás aflicción. Y en esos momentos debemos pedir que esa paz y ese gozo
que sobrepasa cualquier entendimiento llegue a nuestros corazones. Y no nos queda más que decir sí, Señor. Sí, Señor. Porque cuando entendemos que Él es el soberano, que Él gobierna y sus decisiones profundamente santas y dirigidas para que su pueblo sea beneficiado, es lo mejor. Entonces, cuando hemos notado todo lo que Dios ha hecho por nosotros, alabándole y amándole, agradecidos y probados, podemos entonces elevar nuestros deseos hacia Él. Pero estos deseos no son de uno que busca riquezas o lujos en este mundo. El corazón que ora eficientemente y eficazmente es un corazón que desea lo que Dios desea. Aún Jesús, la noche en que fue entregado, y este es el, el, el texto que nos invita el, el devocional a meditar. Mi alma está muy afligida hasta el punto de muerte. Quédense aquí, velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, llorando, diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Y aquí vemos a un Jesús en agonía. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, dice el Señor. Y no hay ninguna exageración y no hay ninguna mentira. Jesús se estremeció en llanto y dolor, con un temor profundo y traumatizante. Tanto así, tanto era el nivel de angustia que tenía en ese momento que sus lágrimas o que su sudor se convirtió en sangre. Es su humanidad, es nuestra humanidad. Por eso Él se hizo carne. Por eso tenemos un Dios que se compadece en todo. Él sabe de estos sufrimientos, de estas penas y de estos dolores. Cuando murió Lázaro, Él lloró. Entonces, en su humanidad había sufrimiento. Llega al punto de pedirle a su Padre Divino y Omnipotente que lo libre de la tortura que viene delante de Él. Y Él lo pudo haber hecho, pero su corazón perfectamente santo, perfectamente obediente, perfectamente humilde, dice, pero no se haga tu voluntad, no se haga como tú quieras, como yo quiera, sino que sea como tú quieras. Si hay un hombre en toda la historia a quien se le hubiera podido conceder toda oración sería Jesús, pero Él rinde su voluntad y el Padre cumple con lo que sigue, el sacrificio de su propio Hijo. Es este Jesús quien con su sangre nos ha concedido entrada al trono del Padre y Él mismo intercede por nosotros. Hebreos 7 dice, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Entonces, oramos confiando en que el Espíritu, quien nos santifica, acercando nuestros corazones a Cristo, confiando en Jesús, quien vive intercediendo por nosotros ante el Padre, y confiado en el Padre, quien se glorifica en salvar a su pueblo y en ayudar a quien se lo pida. Mi hermano, el entender que tendemos, el creer que tenemos un Dios trino, mi hermano, es maravilloso. Porque hay un Padre, un Hijo y hay un Espíritu Santo. Y cada uno cumple una función específica. Y cuando el Espíritu Santo logra revelarnos esa verdad y logra permitirnos confiarnos en ella, podemos orar en el Espíritu Santo por los méritos de Cristo al Padre para que haga. Qué gran privilegio es poder comunicarnos con Dios como sus hijos. Nos hará bien recordar lo que dijo el apóstol Pablo. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer todas tus peticiones.
Hermano, el Señor Jesús dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, esto está en Hebreos, con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El mismo Dios que gestó el nuevo nacimiento nos desarrolla a la madurez. El tierno asombro que produce al ver un recién nacido cambia a preocupación cuando el doctor dice que no está creciendo. Dios no tiene ningún hijo enano. Al igual que hay dolores de alumbramiento, habla dolores en el crecimiento. Ni aun Cristo fue exento de las aflicciones. Aunque era impecable, esta porción de la Biblia habla de que aprendió la obediencia por lo que padeció. No es que pasó de desobediencia a obediencia, sino que pequeños actos de obediencia al gran acto de obediencia que condujo a la cruz y al derramamiento de su sangre. Y asimismo, mi hermano, cuando nosotros vemos esa situación económica, cuando vemos esa situación de salud, cuando estamos frente al corazón duro de nuestros esposos o esposas no creyentes, de nuestros hijos o hijas no creyentes, de nuestros compañeros de trabajo, jefes, aún de nuestros empleados no creyentes. Es provisionalmente misericordias que el Señor ha puesto delante de ti para hacerte parecer más a Cristo, para que entiendas que eso que está pasando tiene propósitos eternos. Y acuérdense que la muestra más grande de amor es intencionalmente hacer que tú mismo y que todos los que se rodean se parezcan más a Cristo. Por eso predicamos el Evangelio a los que no creen. Por eso nos predicamos el Evangelio a nosotros mismos todos los días. Por eso le predicamos el Evangelio a nuestros hijos todos los días. Porque creemos que a través de esa palabra van a ser cambiados. Y es exactamente lo que ocurre en nuestro día a día. Esas peticiones sobre las cuestiones cotidianas, detrás de ellas está o debe estar en nuestros corazones el deseo de decir, Señor, hágase tu voluntad. Gracias por estas situaciones. Ayúdame a entender cómo esto me ayuda a parecerme más a Cristo. Gracias por este dolor, gracias por esta pena. Ten misericordia de esta pena, Señor, y ayúdame a pasar por este valle de sombra de muerte. Eso es lo que el Señor nos está llamando el día de hoy. ¿Por qué has de vivir por aquello que se esfumará? ¿Por qué has de darle tu corazón a lo que nunca será capaz de darte satisfacción? ¿Por qué has de decirte a ti mismo que ya sabes lo que necesitas cuando aquel que te creó te conoce mucho mejor y ha prometido darte lo que realmente necesitas? Mi hermano, cuando vamos delante de Dios, mirando la eternidad, cuando vemos nuestra vida del día a día con la mira en lo eterno, todo cambia y todo tiene sentido. En cada situación de nuestra vida entendemos que es lo mejor que puede pasar, entendemos que el Señor está trabajando para que nos parezcamos más a Cristo y entendemos que es lo mejor que puede estar pasando en estos momentos para nosotros, porque Él lo prometió. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este día, por esta mañana. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu misericordia.